Ya, no, partimos bien. Bueno, me toca hablar del avivamiento. Es una palabra muy trillada hoy día, muy de moda. Todas las iglesias quieren un avivamiento, todas las iglesias están buscando un avivamiento. El tema y la pregunta que yo me hago es si todas las personas saben o se han detenido a pensar qué es un avivamiento o simplemente se han dejado llevar por ideas que pueden ser mitos generalmente de lo que realmente es un avivamiento. ¿Ya? Espero que hoy podamos visualizar un poco más de qué se trata y que juntos podamos al unísono clamar a Dios por un real avivamiento, para que venga su avivamiento en nosotros y que Él sea real y cercano para nosotros y nuestra iglesia. Porque el avivamiento es una palabra íntima. No es algo que parte así, como que está ahí en el aire, no. Y para partir, me gustaría primero decir que no es un avivamiento, ¿ya? Para que estemos al tanto. Y luego de eso, me gustaría verlo en la Biblia para que nos demos cuenta cómo en la Biblia Dios nos muestra cómo aviva a su pueblo, ¿ya? Que no es un avivamiento. En muchos sectores carismáticos, no está mal tener carisma, pero como que tener, como lo más importante, eso es malo. El avivamiento es un cúmulo de manifestaciones y sentimientos que poco tiene que ver a lo que la Biblia habla de lo que es un avivamiento. Situaciones como, yo creo que todos han visto videos y cosas así de danzas en trance, que dicen como danza en el espíritu y que la gente empieza a girar, 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 girar y dice que si no le pega a nadie es porque está con el Espíritu Santo. No sé. Hablar en lenguas es bíblico, pero no es un elemento sine qua non o taxativo del avivamiento. No porque hablas en lengua. Perdón, taxativo. O sea, si hablas en lengua es porque hay un avivamiento. No. ¿Ya? Profuso. Tener visiones y sueños también. No es un síntoma del avivamiento. Desmayarse en el espíritu, tampoco. Carcajadas y risas incontrolables, llantos desconsolados, etc. No son avivamiento. Creo que todos alguna vez lo hemos visto. Alguna vez hemos visto, y yo creo que todos hemos estado en alguna iglesia en donde se hace tan importante todo lo que tiene que ver con manifestaciones, y es tan importante todo lo que sentimos, y es tan importante como que sentir en nuestros sentidos mismos, con escalofríos, con que se nos paren los pelos a Dios, que muchas veces se deja de lado la palabra del Señor porque estuvo muy buena la alabanza, porque estuvo súper rica la adoración. Y la verdad, chiquillos, la Biblia nos habla de que todo avivamiento no parte porque hay un muy buen grupo de música, no parte porque hay un pastor carismático que habla en lengua, no parte porque te boten al piso o estés riéndote a carcajadas o estés sintiendo una pasión tremenda en tu corazón, sino que generalmente lo que dice la Biblia es que el avivamiento primeramente parte porque Dios quiere que parta, y segundo, y esto sí es algo taxativo, parte por la predicación de su palabra. ¿Ya? Y bueno, parte por su predicación. Según la Biblia, vamos a ver. Por favor, les pido que abramos la Biblia en 2 de Reyes 22:8. Vamos a leer harto, o sea, es bien amplio los capítulos, porque vamos a leer 2 capítulos, pero yo, por amor al tiempo, voy a hacerles como la introducción y voy a ir a los versículos que creo que... 2 de Reyes 22:8 en adelante.
Segunda de Reyes 22:8. Es el reinado de Josías. Ya, vamos a partir. El contexto de esto es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ha sucumbido bajo las tradiciones paganas que están alrededor de ellos. ¿Ya? En estos tiempos los reyes de Israel, dice la Biblia, que habían sucumbido al paganismo de la sociedad. Se habían mimetizado. La gente estaba buscando los dioses que estaban por ahí dando vueltas de otros pueblos. El capítulo 21 y anteriores nos muestra claramente esto, que los reyes estaban totalmente rendidos bajo los dioses de las personas, del pueblo. Adoraban a Acera, adoraban a Baal, a Moloch. Todos ellos tenían diferentes tipos de rituales para ser adorados, pero a mí me impactó mucho el de Moloch. El ritual que se hacía para adorar a Moloch, rey Moloch, era poner a sus bebés recién nacidos y a vírgenes en una estatua de fierro, en donde la estatua tenía los brazos abiertos y abajo ponían carbones encendidos. El tema es que, como era fierro, se encendía a tal manera que cuando ponían a los bebés encima de sus manos, los bebés morían calcinados. Terrible. Sacrificaban los hijos en nombre de Moloch. Israel dejó al Dios que los libró en el tiempo de Moisés, que los sacó de la esclavitud, que les dio vida a ellos, para ir en pos de un Dios que pedía la muerte de sus hijos. Encuentro terrible. Y en este contexto llega Josías, un rey que empieza a reinar a los 8 años. Y a la edad de 18 años, el rey Josías tiene una idea de reconstruir el templo. Y ahí llegamos al versículo 11, que lo voy a leer, del 11 al 13, y dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Perdón, se me olvidó algo. Cuando estaban reconstruyendo el templo, uno de los sacerdotes encuentra un libro, ¿ya? Este libro se lo llevan al rey y se lo leen, ¿ya? Este era el libro de la ley. Y aquí llegamos al 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras de este libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Elcam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro, que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías, al ser expuesto a la palabra de Dios, no pudo más que romper sus ropas y pedir perdón por sus pecados. Es lo que hemos estado hablando todos estos días. Al momento de que la Biblia entra en nuestro conocimiento, no podemos hacer nada más que decir: Señor, no soy nada. Señor, estoy aquí delante de ti, veo que eres un Dios santo, yo soy un Dios pecador y no puedo hacer nada más que caer de rodillas. Y bueno, aquí los reyes rompían sus vestidos. Decían: esto que tengo no sirve de nada, y caían de rodillas y decían: ¿saben qué? Señor, perdóname. Se dio cuenta como sus padres habían pecado gravemente. ¿Puedo? Sí, por favor. Gracias. Se dio cuenta cómo sus padres habían pecado gravemente contra Dios, y se dio cuenta que su vida había sido todo menos que agradable al Dios verdadero. Como hablamos el lunes, Josías se dio cuenta de que había sido un enemigo de Dios toda su vida. Y Josías era un joven rey.
¿Quién de aquí tiene entre 17 y 20 años? Gracias, pastor. Tenía 18 años Josías y estaba encargado de gobernar un pueblo entero. Y Josías, al escuchar estas palabras del libro, decía: viene juicio, ustedes me han dejado de lado, han sido adúlteros, por lo tanto va a venir un juicio y los voy a destruir, decía Dios. Han sido pecadores toda su vida, sus reyes han ido en contra de mi palabra. Y cuando Josías se da cuenta de esto, dice: ¿qué voy a hacer? Soy el responsable de este pueblo. Soy el responsable, me he dado cuenta de que soy un pecador, me he dado cuenta de que he ido en contra de Dios. Y más que en contra, he ido a golpear a Dios. He ido a herir a Dios. He tratado de ir a destruirlo. Y manda a los sacerdotes a preguntar qué se tenía que hacer para apaciguar la ira de Dios. Dios, a través de la predicación de su palabra, abrió los ojos del rey Josías. Le mostró la podredumbre que tenía en su corazón. Le mostró un pueblo pagano adorando a los dioses falsos y sacrificando a sus hijos, dejando de lado al Dios que los había liberado tantas veces. Josías entendió cuán profunda sería la ira contra él y su pueblo. Entendió que si cada uno no tenía un real arrepentimiento, la ira de Dios era el juicio que caería con fuerza sobre ellos. Entonces, tomando en cuenta el avivamiento, en primer lugar, el avivamiento viene solamente porque Dios lo quiere. ¿Y cómo podemos verlo en esto? Primeramente porque Josías no tenía ninguna intención de ir a conocer a Dios. Pero por la soberanía de Dios, él encontró este libro y lo pudieron leer y pudo calar en él. Imagínense, ¿por qué nadie lo encontró antes? ¿Cuántos reyes pasaron antes de él? Simplemente porque Dios determinó que ese era el momento indicado para que su palabra fuese expuesta. Determinó que ese era el momento para abrir los ojos del rey. Determinó que su pueblo, porque Israel era su pueblo, un pueblo alejado, un pueblo pecador, pudiera volver a arder de pasión y amor por su Dios. Determinó él que ese día, en ese momento, su gloria entraría en contacto con el corazón duro y lo ablandaría para engrandecer su nombre. Por él y nada más que por él. Y luego de conocer que el avivamiento parte solamente por él, podemos ver aquí que el avivamiento luego parte por la predicación de la verdad de la palabra. Y esto es lo que recién hablaba Cris. Cumple tu ministerio. Nosotros hoy día estamos escuchando muchas cosas acerca de Dios. Estamos tratando de darnos cuenta cuán grande ha sido nuestro pecado contra Él. Y también nos estamos tratando de dar cuenta cuán grande es el amor que Él ha tenido por nosotros para traernos a su redil. Pero para avivarnos, nosotros también debemos predicar su verdad, que está en la Biblia. Porque Dios usa su palabra para convertir los corazones. Para convertir los corazones de sus elegidos. Dios llama a su pueblo y a través de la revelación especial de la Biblia los convence de su pecado y los levanta de la muerte. Dios trae convicción de pecado por la palabra. Podemos darnos cuenta que estamos perdidos sin Dios, que necesitamos que alguien venga a salvarnos porque solos no podremos nunca acercarnos a Dios. Y esto es lo que yo hablaba el lunes. Estamos siendo enemigos de Dios. Estamos teniendo una separación de Dios. Y Cristo, oh Señor, vino y nos unió al Padre. Es solamente por Cristo. Estábamos completamente alejados, pero ahora estamos absolutamente juntos con Él. Josías se dio cuenta de su pecado y entendió lo terrible de lo que él era.
y sus pares y lo que sus pares habían hecho. Se dio cuenta al contemplar al Dios Santo, su pequeñez, su maldad y su traición. Sigamos leyendo. Perdón. Que tengo que tener prendido el celular porque me llaman los papás. Sigamos hablando. Luego de que pasó todo esto, se dio cuenta Josías del gran pecado que había en el pueblo de Judá. Bueno, lo que habíamos hablado, todo el tema de que eran paganos. Mandó a que los sacerdotes le hablaran sobre el libro. Y llegamos al versículo 18. Y dice el versículo 18, 22, 18 al 20. Mas el rey de Judá que os ha enviado le mandó el rey a preguntar a los sacerdotes qué podían hacer, perdónenme. Y cuando los sacerdotes hablan, le dicen esto: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. La respuesta de Dios fue con misericordia. Dios había visto el corazón del rey, vio que el rey se había arrepentido realmente, porque la palabra había realmente calado en su corazón. Él se dio cuenta de su pecado y dijo: Señor, o me perdonas o muero. O estoy contigo o no quiero nada más en la vida. Entonces, el tercer punto del avivamiento es que cuando la palabra de Dios es expuesta y existe real arrepentimiento, Dios perdona los pecados. Y Dios no busca juicio cuando perdona los pecados. Josías, al ser el rey, era responsable por su pueblo. Dios lo había levantado para proclamar su palabra y llevar su vida a todo el reino. Dios muestra su misericordia por aquellos que lo aman, que aman su verdad. El avivamiento, chiquillos, podemos ver una cadena o una línea. Primero viene porque Dios lo quiere. Segundo viene porque es predicada la palabra de la Biblia, la verdad de la Biblia. Ojo, porque podemos hablar la Biblia, pero podemos hablar mentiras de la Biblia. Y eso es pecado. Cuando se habla la verdad de la Biblia, los corazones son quebrantados. Y cuando los corazones son quebrantados, y cuando hay convicción de pecado, y cuando hay arrepentimiento, Dios perdona. El avivamiento de Dios es traer de muerte a vida, de un corazón desolado a con esperanza, de un corazón flojo que cree que conoce a Dios. Ojo, que cree que conoce a Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos el lunes? Que había muchas personas que dicen: sí, yo soy cristiana, no robo, no miento y no mato. Y estoy bien con Dios. Es una mentira. Ellos están bajo la condena de Dios. Un corazón que le busca es un corazón que anhela de Él. Sigamos leyendo. Pero ahora veamos el capítulo 23. ¿Qué pasa con el rey Josías después de que él conoce todo lo que le dicen los sacerdotes? El capítulo 23 del 1 al 3. Entonces dice: el rey Josías, sabiendo todo lo que había dicho la sacerdotisa, mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó. ¿Se dan cuenta? Primero, Josías entendió la palabra, la recibió, se arrepintió, pero no pudo quedarse ahí.
Llamó a todo el pueblo y dijo, hay una buena noticia, vengan, escuchen. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Se dan cuenta? Es tremendo. Cuando nosotros cuando Dios nos muestra cuán grande es nuestro pecado, cuando nos arrepentimos y cuando nos encontramos con Él, ya no es posible callarnos. No es posible callarnos. Debemos ir a decir esta nueva verdad que nos ha traído vida. El pueblo fue en pos de esa palabra. El lunes hablábamos, la gente necesita conocer de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un vacío. Porque están buscando cualquier cosa para llenar ese vacío que no pueden llenar. Porque es eterno. Porque no conocen al Dios eterno que puede salvarlos. Ellos, el pueblo, tenían hambre de verdad. Estaban cansados de llenar sus bocas con alimentos que no nutrían nada. Es como si comiéramos todo el día McDonald's. Sí. Muchos pueden decir que rico, pero come McDonald's un mes. Come McDonald's 2 meses, 3 meses. Te doy 5 meses para que estés muerto. 5 meses y vamos a estar botados. Eso es lo que estaba pasando aquí. El pueblo de Israel había estado llenando su vacío con ídolos paganos que buscaban muerte. Y estaban a punto de ser desolados. Estaban a punto de ir directo al infierno. Pero cuando Dios nos levanta de la muerte es imposible que nos callemos. Es imposible que no vayamos a buscarle. Y lo más interesante de todo, estamos tan agradecidos. Porque cuando conocemos lo que hace Dios, tenemos que estar agradecidos. Y una consecuencia es el decirlo. Señor, esto es lo que tú has hecho en mí y por eso yo estoy contigo. Sin ti no podría haber hecho nada. Ya no podemos callarlo, debemos gritarlo y decirlo a los 4 vientos. Tenemos un pacto con Dios. Un pacto que nosotros no podemos cumplir. Pero que Dios... ¿Se acuerdan esa imagen cuando estaba Abraham? Parten los carneros, parten las palomas y la sangre pasa por ahí. Y hay un camino de sangre. Y Abraham duerme, se queda dormido, Dios lo hace dormir. Y cuando está despertando ve que hay una llama pasando por en medio de eso. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? El pacto de sangre. Ese pacto que decía que si no cumples tu palabra, tú, ni yo, ninguno, lo podemos cumplir. Pero ese pacto, dijo Dios, yo lo voy a cumplir. Y pasó por en medio y dijo, que esto me pase. Que como los animales están partidos, que como esta sangre está corriendo, que esto me pase si no cumplo. Y Dios lo cumplió en la cruz de Cristo. Alguien debía morir para cumplir la justicia de nuestro Dios. Alguien debía derramar sangre. Y no pudimos ser nosotros, nunca. Cristo murió por nosotros. No podemos callar una verdad así. No podemos callarla. El siguiente punto es que cuando Dios trae su avivamiento, no podemos callar. Entonces podemos ver que hay en el avivamiento un ambiente interno, ¿verdad? Y un ambiente externo. En el sentido de que, primeramente, Dios trae o toca los corazones de las personas por su propia voluntad. Luego,
hay una convicción de pecado gracias a eso. Tercero, viene el arrepentimiento. Y luego, no podemos callar. Josías, luego de su arrepentimiento y luego de haber visto la hermosura de Dios, continuó adelante. Comenzó a destruir cada uno de los altares de los dioses paganos. Eso está en el versículo del 4 al 20. Y dice la Biblia que iba por todos los altares y los destruía. De hecho decía, los profanaba. Destruyó, los echó fuera de su vida. Comenzó a buscar la santidad de Dios y se dio cuenta de que en su vida no podía continuar igual. Entonces cuando está esta noticia tremenda, no lo podemos callar, pero si bien hay una convicción interna, también hay una convicción de que no podemos seguir con los mismos ídolos que tenemos hoy día. Los versos 21 al 23 dice, luego que Josías derribó estoy parafraseando, no estoy leyendo el tema. Derribó cada una de las estatuas, volvió a lo que Dios había mandado. Celebró la Pascua, recordó la liberación del pueblo de Israel por la poderosa mano de Dios. Recordó que no hay nadie más poderoso que Él y le alabó entre las naciones. Él se dio cuenta de que luego de que nosotros destruimos nuestros ídolos gracias a su poder, Él volvió a lo que había en la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Él destruyó nuestros ídolos para que nosotros pudiésemos tener un solo Dios. Que nada más estuviera cerca de nosotros, quitándonos la mirada de Dios. Entonces yo quiero hacer hoy una pregunta. Hemos orado, hemos pedido a Dios que esté con nosotros, nos hemos arrepentido. Yo he visto chicos hoy estos 3 días arrepentidos de sus pecados. ¿Pero hemos orado lo correcto? ¿Hemos pedido a que Dios nos muestre con fuerza lo que le mostró a Josías y a Judá? ¿Hemos rasgado vestidura? Sí, hemos sentido un dolor, pero hemos roto nuestro corazón y hemos dicho, Señor, no puedo seguir así. Cuando hemos orado, hemos dicho, Padre, quiero cambiar, no hay más. No quiero seguir igual como estoy. Quiero botar mis ídolos. Bota mis ídolos, Señor. O estamos aún diciendo, no me gusta esto, pero lo soporto. Les digo, niños, que eso no es arrepentimiento real. El arrepentimiento real, hay un cambio. Y no queremos volver ahí. Es como si un día entráramos a una habitación y estamos muy cómodos, pero está todo oscuro. Y alguien en algún momento enciende la luz y vemos que hay basura, hay, no sé, desperdicio, está todo hediondo. Vemos cosas cochinas. Lo primero que vamos a hacer es tratar de arrancar de ahí. Bueno, si Dios ha iluminado tu corazón hoy día y te ha mostrado la profundidad de ese pecado, lo asqueroso que hay en nuestro corazón, es necesario que ahora queramos arrancar de ahí. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Que podamos ver su gloria, que podamos aborrecer nuestro pecado y que por sobre todo podamos caer de rodillas y adorar al único digno de ser alabado, que podamos clamar por conocer más de Cristo, por entender la profundidad de su sacrificio y que podamos rendir por completo nuestra vida al que amó nuestras almas. Hoy podemos pensar que el mundo a nuestro alrededor no es parecido al mundo de Josías. Porque claro, ahí eran muchos más pecadores porque, imagínense, mataban a los niños. En ese tiempo habían altares gigantes y llevaban cosas ahí, pero ¿saben qué? Hoy día hay el mismo o más pecado que en ese tiempo. Y están los mismos altares. Y están las mismas muertes.
solo que nosotros estamos viéndolo un poco más normal. Y ese es nuestro problema. La droga es un ídolo gigante, ¿o no? El dinero, otro ídolo. Sexo. En solamente tener sabiduría, la fama. Ciertamente los mismos dioses que estaban en ese tiempo, los mismos dioses de los cuales el pueblo de Dios se estaba rindiendo, los mismos dioses que la gente iba y se arrodillaba sobre ellos y le entregaba toda su riqueza, le entregaba toda su vida, le entregaba la vida de sus hijos. Es como hoy día, Dios o ídolo, te entrego, o ídolo droga, te entrego a mi hijo, ídolo dinero, toma a mi hijo. ¿No es eso lo que quieren muchos padres? No nos importa cuánto entiendan de la Biblia, no les importa cuánto puedan conocer de Dios, sino que lo que importa realmente hoy día es de qué universidad saliste, cuánta plata vayas a ganar en tu primer trabajo, qué nota te sacaste en el colegio. Y eso es triste, chiquillos. Por eso estamos aquí hoy día. Porque si alguno de ustedes ha escuchado esto, tenemos que ser personas que repudien eso. Si hemos visto nuestro pecado, tenemos que ir en contra de eso. Tenemos que ser una generación que vaya en pos de Jesucristo. Tenemos que ser una generación que predique la verdad de la Biblia. Tenemos que ser una generación que esté buscando ese arrepentimiento genuino. Tenemos que ser una generación que le pida a Dios que vote nuestros ídolos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, como hizo Josías, llevar al pueblo y decirle, esta es la verdad, esta es la verdadera palabra de Dios, esto es lo que realmente va a llenar sus vidas, esto es lo que va realmente a avivar a su pueblo, porque el avivamiento real que dice la Biblia no es un grupo de manifestaciones, sino que el avivamiento real es personas muertas en pecados, en delitos y pecados, que han nacido de nuevo gracias al poder restaurador de Cristo en la cruz. Y cuando eso sucede, esto empieza a fluir. Iba a hacer una analogía, pero el Israel me ayudó con otra analogía que es mejor. Esto es como una llama que podemos tirar en un lugar con papel o con pasto seco. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa llama va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se va a transformar en un incendio que va a quemar a todos. El fuego de Dios que partió en un corazón arrepentido, que se dio cuenta de su indignidad ante el Dios Santo, va a empezar a contagiar, va a empezar a quemar a otro corazón, porque no va a poder callar, no va a poder callar lo que Dios hizo en su vida. Y ese otro corazón va a empezar a arder solamente porque la palabra de Dios ha sido expuesta. No podemos callar por eso. Nada es diferente en este tiempo. Todos buscan a cualquiera menos a Dios. Y bien, hoy lamentablemente tal vez no tenemos a Josías como un rey que nos pueda venir a decir, oye, esto es lo que tenemos que hacer, pero tenemos a un rey superior, tenemos a Cristo, el cual sabiendo que constantemente iríamos en contra de su palabra, que constantemente iríamos en pos de nuestros ídolos, vino a la tierra y Él solo derribó todos y cada uno de nuestros ídolos, clavándolos en la cruz. Los clavó ahí. Los clavó ahí nuestros ídolos. Es por eso que hoy día nosotros podemos decirles, chiquillos, y me digo a mí también, nuestros ídolos, los que todavía estamos adorando, están muertos. Están muertos. Y como les decía, el que perseveró, como les decía el lunes, el que perseveró hasta la muerte, ese mismo espíritu que tenía Cristo, que lo hizo perseverar hasta la muerte,
lo tenemos nosotros, que nos hace perseverar en contra de nuestros pecados y nuestros ídolos. Por lo tanto, no digan yo no puedo, no digan no, es que es muy difícil para mí, es que tú no entiendes esto. ¿Sabes qué? Si te entendemos, porque todos tenemos ídolos y pecados con los cuales estamos luchando. Pero juntos como iglesia, como hermanos, podemos decirnos, ¿sabes qué? Esos ídolos están muertos, están clavados en la cruz y Jesucristo ya pagó por nosotros. No tenemos que seguir cargándolos nosotros. Finalmente quiero contestar una pregunta. ¿Por qué debiéramos pedir un avivamiento? Y la verdad yo creo que es una respuesta igual un poco simple, tomando en cuenta lo que vemos acá. Y lo contesto así. Si Dios vino y nos entregó su palabra, si Dios envió a su Hijo para derribar cada uno de nuestros ídolos y nos perdonó de nuestros pecados, si Él hoy nos ha mostrado lo alejado que estábamos y que gracias a la cruz de Cristo hoy estamos unidos a Él, no podemos hacer nada más en la vida, no podemos buscar nada más en nuestra vida que un avivamiento de nuestra alma. Nada más. No podemos buscar nada más que Cristo venga y nos avive, y nos levante, y nos siga levantando, y que podamos ir y decirle al mundo cuán hermoso y cuán grande es la salvación que Cristo ha hecho por nosotros. No hay nada más que podemos hacer. Y para terminar, quisiera terminar con un versículo que está en Habacuc 3:2. Que creo que encierra lo que debemos gritar nosotros y orar todos los días. Que tenemos que tener clavado en nuestra mente y cuando salgamos de nuestra casa decirlo. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Si estos días tú has escuchado la palabra de Dios y has temido, te pido que cierres tu ojo ahora, que podamos orar y podamos pedirle a nuestro Señor que avive en nuestros corazones, que pueda hacernos partícipes de lo que Él está haciendo en nuestra sociedad, que podamos ser una generación que vaya en contra de la cultura, una cultura de pecado, chiquillo. Hoy día, o sea, ya lo hemos hablado, la gente está diciéndole a lo malo que es bueno, le está diciendo filo a todo, pero Dios nos está diciendo sean una nación santa. Busquen la santidad, mi santidad. Les pido, chiquillos, que cierren sus ojos y que juntos podamos orar realmente. Les pido que no les dé vergüenza, que si realmente quieren que Cristo venga con poder alrededor suyo y a sus vidas, oren de verdad, que Él sea partícipe, en cada una de las cosas que están haciendo en su colegio, que sea partícipe en su pololeo, que sea partícipe en sus amistades, que sea partícipe en los momentos en que estamos solos y creemos que nadie nos ve, que sea partícipe y que venga con su agua a limpiarnos. Padre amado, te puede comparar.